Una fobia es un temor intenso, de carácter enfermizo, hacia una persona, una cosa o una situación. Muchas veces esa fobia que tienes o que la gente puede tener es irracional, no tiene sentido, pero la gente tiene ese temor intenso por algo. Todo el que sufre alguna fobia, ya sea racional o irracional, una de las cosas que hace en ti es que te paraliza. No te deja mover, no te deja hacer las cosas por lo que estás sintiendo en ese momento. Hay algunas que son muy conocidas, hay unas que son muy extrañas, y viendo en internet cuántas se conocen hoy en día, son aproximadamente 470 fobias que se han, ¿verdad?, establecido porque hay gente que la tiene. Ustedes podrán conocer como la aracnofobia, la fobia a las arañas, ¿verdad? Claustrofobia es el miedo intenso a los espacios cerrados. Penterafobia, miedo a las suegras, ¿verdad? Yo no sé eso. Leslie y yo no tenemos ese problema, pero hay gente que sí tiene ese miedo, pavor intenso a las suegras. Y existe la fobofobia. Tener fobia a que te pueda dar una fobia. Eso es lo que existe. Pero siendo honestos, ¿quién no ha experimentado un miedo intenso? En algún momento de nuestras vidas algo nos ha paralizado, ya sea un perro muy bravo cuando vas caminando en las calles, estando, ¿verdad?, en un edificio muy alto, viajar en un avión. Podemos mencionar algunas y muchas cosas que nos pueden dar mucho miedo. Y como decía, ese miedo nos paraliza. Y el problema con lo que vamos a estar hablando en esta tarde no tiene nada que ver con esos miedos que nos paralizan en el ambiente material, sino en lo espiritual, porque precisamente ese es uno de los problemas más grandes que existe en la vida de un cristiano. Tener miedo. Y que ese miedo te paralice a hacer cosas que Dios te ha mandado que hagas. Ahora, existen temores buenos y que son necesarios. Antes de que hablemos de los miedos que no debería de haber en el cristiano o en aquellas personas, ¿verdad?, que no han sido bautizadas, vamos a hablar de aquellos que sí son necesarios. Miedos y temores, por ejemplo, como el respeto profundo. Un respeto profundo y permanente por Dios. ¿A qué me refiero con eso? Si leemos ahí en Eclesiastés, en el capítulo 12 y en el versículo 13, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice de la siguiente manera: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y es que, hermanos y amigos, no puedes servir a Dios de la manera correcta si no tienes este miedo. Si en ti no existe ese respeto profundo, ese miedo a ofender al Todopoderoso, al Creador de todo el universo. Y es que, hermanos, precisamente esa es la razón, una de las razones principales por las que el cristiano peca constantemente. Porque no tiene ese miedo. Ya nada lo detiene. No existe algo dentro de esa persona que no le permita hacer algo que sabe que no está bien. Hermanos, es un respeto a la autoridad suprema y a su infinito poder. El miedo también, hermanos, que debería de existir, que es bueno y que es necesario, es el miedo a perder tu relación con Dios. Y no estamos hablando de un cristiano fiel que tiene miedo a que Dios no cumpla su promesa de darnos el cielo cuando pase el juicio final. No estamos hablando de eso porque sabemos que eso no es posible. Dios cumple sus promesas. Pero el cristiano fiel tiene miedo a perder la oportunidad de alcanzar esa salvación, porque sabe que aún no la tiene. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo? No es que ya obtenga esto, pero prosigo hacia la meta. Yo estoy avanzando, ¿verdad?, para alcanzar esa corona de la vida eterna. Pero nos debería de dar miedo que un día podamos perderla por algo que hicimos mal. Entonces, hermanos, fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo.
Romanos capítulo 11, versículo 20, nos está dando el ejemplo de lo que le sucedió al pueblo escogido por Dios. Viene siendo el pueblo de Israel. Y ahí en Romanos capítulo 11, versículo 20, dice el apóstol Pablo, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Si aquellas personas que originalmente era el pueblo de Dios, Dios las desarraigó, las quitó de esta raíz, ¿cuánto más nosotros que somos injertos? Nosotros que somos hijos adoptados, ¿qué va a pasar si nosotros decidimos ignorar la voluntad de Dios y no tenemos más respeto por su presencia y no tememos perder esa salvación? Nos va a pasar exactamente lo mismo. Y lo irónico de este pensamiento, ¿saben qué es? Cuando yo hablo con los jóvenes de cuál es la razón por la cual no se han bautizado, ¿saben qué es lo que ellos me han dicho? Lo que yo he escuchado desde que estaba en México, he estado en diferentes iglesias, lo que quizás también nos ha pasado a muchos de nosotros. Antes de bautizarnos, ¿cuál ha sido una de las razones? Tengo miedo a no cumplir con la voluntad de Dios, a que no permanezca fiel toda mi vida como cristiano, a que desobedezca. Déjame decirte algo, joven, amigo visitante, es precisamente lo que necesitas para poder ser fiel a Dios, tener ese miedo. Porque si los cristianos, aquellos que hemos obedecido, no nos preocupa eso que a ti te preocupa, ¿qué crees que va a pasar? Nosotros somos los que vamos a caer, nosotros somos los que vamos a perder esa salvación. Pero mientras exista en ti y en cada uno de nosotros ese miedo y ese respeto a no faltarle a Dios, estoy seguro que tú vas a estar bien. Y eso que es un obstáculo para estas personas debería de ser un motivo, una motivación, una manera de empujar a ser mejor, a ser más fiel, porque te preocupa. Eso es bueno. Y lo único que te puedo decir, amigo, joven, úsalo a tu favor. Ese miedo que tienes por Dios a fallarle es exactamente lo que necesitas para continuar siendo fiel. Otro miedo, hermanos, que debería de haber en nosotros es el miedo a que otros pierdan su salvación. Y eso lo vemos en el apóstol Pablo. Fíjense, ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo tenía un sincero miedo de que los corintios perdieran la fe o la salvación de sus almas por culpa de personas que estaban predicando falsas doctrinas. Era algo que al apóstol Pablo incluso le podía quitar el sueño, le preocupaba bastante. Y es exactamente lo que debería de haber en nosotros. Deberíamos de tener miedo a que uno de nuestros hermanos poco a poco se esté enfriando, poco a poco se esté apartando y que al final de cuentas pierda la salvación, se aparte de ese camino que ya había comenzado. Y es precisamente lo que necesitamos en nosotros para poder hacer oraciones, para poder hacer llamadas, para poder hacer visitas. Y mientras yo tenga ese miedo por la salvación de alguien más, no nos va a dejar estar sentados todo el tiempo escuchando malas noticias, escuchando cómo personas o hermanos ya no están con nosotros por apartarse hacia el mundo. Viendo esta clase de miedo, hermanos, podemos entender que no todo el miedo es malo, sino que es necesario que existan nuestras vidas espirituales. Ahora, sí existen temores que son malos y que no deberíamos de tenerlos. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. La pregunta, hermanos, y el título de esta lección es, ¿a qué le temes? Y yo quiero que hagamos conciencia, hermanos, de cada uno de estos aspectos y seamos honestos y veamos si ese es un problema que tenemos hoy en día. Uno de los problemas que vemos y de los miedos que existen lo podemos encontrar en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 14,
versículo 25 al 32. Mateo capítulo 14, versículo 25 al 32. Y este miedo, hermanos, este temor, es aquel que viene porque se crea a través de la duda. Si ustedes recuerdan esta historia, nos va a contar el momento en el que los discípulos se subieron a un bote, a una lancha, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo no estaba con ellos. En la noche, dice la historia, en el versículo 25 en adelante, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas, vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjense esta historia, hermanos, y qué lecciones tan importantes podemos encontrar aquí. Los apóstoles están en medio del mar, ya era de noche, el Señor Jesús no estaba entre ellos, y cuando ven a alguien caminar en el mar, ellos saben que el único que puede hacer eso es Cristo. Pero Cristo no está con ellos. No tienen la certeza de si es Cristo o no y tienen miedo. En ese momento Jesús se aparece, ¿verdad? Les dice, soy yo, no temáis. Y el momento aquí en el que Cristo, ¿verdad?, explica cuál es el problema es, tienen falta de fe. Hermanos, en este momento, yo siento que estando en los zapatos, ¿verdad?, de Pedro, es una experiencia muy humana. ¿Ustedes se imaginan estar en el mar, ahogándose, cuando ven las olas del viento, cuando ven todo, ¿verdad?, embramecido, cuando se están ahogando? Pero el problema, hermanos, es de que ahí estaba Jesús. La pregunta es, ¿por qué Pedro tiene miedo? Y eso es algo, hermanos, que yo creo que nosotros tenemos que entender, porque el problema aquí es que Pedro perdió su fe. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Se fijaron dónde puso la vista el apóstol Pedro? ¿Se fijaron que están las olas? Está el viento fuerte. Él entiende su debilidad, su vulnerabilidad. Ay, esto me fue. Vulnerable, voy a decir la palabra vulnerable. ¿Qué tan vulnerable era Pedro? ¿Y Cristo dónde estaba? Ya Pedro no se acordaba de Cristo. Y estamos hablando de que el Señor, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que tiene control de todas esas cosas, ahí estaba para ayudarlo. Y Pedro se enfocó más en lo otro. Tuvo dudas, tuvo miedo por falta de fe. Y yo me pregunto, hermanos, ¿no es lo que nos pasa hoy en día? ¿Se han puesto a pensar cuántas veces hay enfermedades, hay problemas en la vida? ¿Cuál es la primera reacción cuando recibimos una noticia del doctor acerca de una enfermedad? ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando vemos los problemas materiales, los problemas de salud y tantas cosas que nos pueden agobiar? ¿Qué efecto tiene en nosotros? Cuando yo pierdo el trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos? No sé cómo le voy a hacer. Y empieza la duda, que crea la falta de fe y lleva a tener miedo. Eso es lo que está mal. En todo este tiempo, el Señor Jesús, ¿qué fue lo que le dijo a Pedro? Aquí estoy yo, no temas. ¿Por qué te vas a preocupar? Y es algo que nosotros sabemos y predicamos, pero cuando estamos en esa situación, por alguna razón se nos olvida quién está con nosotros y tenemos miedo. El apóstol Pablo muy bien y sabiamente dijo, inspirado por el Espíritu Santo, si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? ¿Qué pueda vencer a Dios? ¿Qué existe en este mundo que Dios no tenga el control de eso? Y que tenga tanta importancia y tanta fuerza, que eso es lo que más me fijo, más me enfoco, y Dios no está dentro de esa figura. Eso es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Además de ese miedo, hermanos, hay miedo por tener prioridades incorrectas. Si ustedes me acompañan ahí el Evangelio según Lucas, en el capítulo 12, en el versículo 31 al 34. Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículo 31 al 34. Dice nuestro Señor Jesucristo: mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, ¿saben qué tanto afecta tener miedo por las prioridades equivocadas, por tener nuestra vista en donde no debería de estar? Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo: busquen el reino de Dios y todo será añadido. No tengas miedo. Haz tesoros en el cielo. Pero el problema aquí es que nuestras prioridades nos enfocamos tanto en las cosas materiales, ¿verdad? Y no está mal buscar el sustento, dónde vamos a comer, dónde vamos a vivir. Ese tipo de cosas son necesarias, de las cuales Cristo nos dice: no te preocupes. Dios se encarga de eso. El problema es que nuestras prioridades no es nada más tener una casa, es tener una casa más grande. No es solamente tener ropa, es tener un closet lleno de ropa y de zapatos. No es solamente tener la comida necesaria del día, sino para semanas y semanas, que a final de cuentas muchas veces ni siquiera la terminamos y tenemos que tirarla a la basura o tenemos que ponernos a dieta porque estamos comiendo de más. Y ese es el estilo de vida que muchos de nosotros tenemos, y al final de cuentas decimos: no tengo para darle a Dios. Cuando se trata de la ofrenda, cuando se trata de ayudarle a un hermano necesitado, no hay dinero para eso. Porque me da miedo que no me vaya a alcanzar para lo que yo necesito. Y Cristo nos dice: no te preocupes por qué es lo que vas a tener, yo me encargo de eso. Haz obras buenas. Haz lo que tienes que hacer. Esas bendiciones materiales que Dios nos ha dado es para que las usemos a su favor. Y tengamos mucho cuidado con cuáles son nuestras prioridades. Hermanos, uno de los problemas también más grandes que podemos tener como cristianos es un miedo que nos aleja de aprender la verdad. Fíjense qué tan sencillo, y voy a ser muy breve con esto. Aquí en Lucas capítulo 9, versículo 45. Evangelio según Lucas capítulo 9 y en el versículo 45 dice: después de lo que está hablando el Señor Jesús, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. La pregunta a ustedes, hermanos, amigos visitantes: ¿cuántas veces hemos estado en un estudio en el que se está hablando de un tema muy importante, pero no le entiendo al hermano? No sé si es que no lo explica bien, no sé si no lo estoy procesando bien, no entiendo lo que está pasando. El hermano pregunta: ¿alguien tiene alguna duda? Y yo la tengo, pero me da miedo preguntar. Muchas veces da miedo, ¿por qué? Porque van a decir: ¿cómo es posible que este hermano no entienda o que no sepa? Y me da miedo que la gente crea que soy ignorante, y por el hecho de no preguntar, ¿qué creen que está pasando? Yo solo me estoy condenando a ser un ignorante por algo que es muy importante.
Y todo es por tener miedo. Tener miedo a qué va a decir la gente. Hay un dicho que cuando la gente está preguntando, dicen, no hay ninguna pregunta tonta. Tú pregunta. Fíjense, yo me acuerdo de un ejemplo. Para los que no sabían, yo trabajé en Las Norias cuando recién llegué en la compañía donde estaba Carlos. Además es que no le caía bien porque me consiguió trabajo ahí, ¿verdad? Y me levantaba a las 5 de la mañana y todo eso, y era mi primer trabajo. Llego ahí, están dando una junta, ¿verdad? Donde van a explicar cosas de seguridad. Y me acuerdo que en ese entonces yo no sabía suficiente inglés y por eso fui a una en español. Y ese día, la persona que iba a dar la presentación dijo, oigan, tengo aquí mi compañero que él nada más da la clase en inglés, está a punto de renunciar, me gustaría escuchar cómo da la clase, ¿les importaría si ustedes me dejan que él le dé la clase? Y todos los demás dijeron, sí, no pasa nada porque ya habían trabajado en eso en otra parte. Yo no sabía, ¿verdad?, de inglés, yo no sabía de esas cosas. Y dije, no, pues bueno, por miedo y por vergüenza no voy a decir nada, no quiero ser el único que diga no. Y en esas clases me acuerdo, y nunca se me olvida, porque estaban hablando de qué hacer si un gas tóxico llega a explotar donde tú estás, en qué dirección tienes que correr y qué es lo que hay que hacer. Y todo era en inglés. Yo no entendí nada. Y preguntaron, ¿alguien tiene una duda? Y yo dije, no, pues qué vergüenza preguntar por eso. Pero no saben, cada mañana que me despedía de Leslie, yo decía, se me hace que es la última vez que la voy a ver porque yo no sé para dónde correr. Si empieza a explotar un gas, ahí me voy a morir. Y se dan cuenta de lo ridículo. Yo creo que ahorita están diciendo, ¿cómo es posible que no vas a preguntar si es algo muy serio? ¿Verdad? Estamos hablando aquí de la alma, de nuestra salvación. Y no hay una pregunta ridícula que decir aquí. Si nosotros no entendemos de lo que se está hablando, si yo no sé cómo debo de alcanzar la salvación o cuál es el proceso, o qué es lo que hay que hacer, pregunta. Porque ese miedo te puede condenar. Así de seria está la cosa. Hay un miedo que nos impide también ser provechosos para el maestro. Me da miedo hacer estas cosas y Dios las pide, pero por miedo no las hago. Fíjense el ejemplo, ¿verdad? Mateo capítulo 25, versículo 24 al 26. Nomás para que sepan, nunca explotó, ¿verdad? Nada del gas, por eso estoy aquí, gracias a Dios. Pero ese era mi miedo. Mateo capítulo 25, versículo 24 al 26. Hablando de la parábola de los talentos, el Señor Jesús dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y el versículo 30 dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y así, hermanos, en la presencia de Dios, Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Imagínense, hermanos, que estemos en su presencia y digamos, es que me daba miedo. Me daba miedo hacer una oración, me daba miedo cantar, me daba miedo predicarle a mi vecino. Me daba miedo hacer tantas cosas, Señor, porque yo sé que tú eres alguien que hay que tenerle respeto. Esa excusa no va a servir ante Dios. Dios espera, hermanos, que usemos el talento que tengamos para su gloria, para su honra, que lo intentemos. Eso sí, hermanos, les puedo asegurar que una persona que intenta con fe no va a fracasar. Eso es lo que quiere ver Dios en nosotros.
que trabajemos para Él. Porque el día que estemos en su presencia, hermanos, si se nos ocurre decirle, no prediqué tu palabra porque me dio miedo, ahí está la respuesta. Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, estos son algunos de los miedos que puede existir, o que muchos tienen quizás. Pero hay que entender una cosa. Nosotros siendo soldados de Cristo, no podemos tener miedo. No debemos tener miedo. Fíjense lo que dice ahí en Deuteronomio, y esto es algo muy interesante. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8. Deuteronomio capítulo 20, en el versículo 8. Estas son leyes sobre la guerra. Y dice de esta manera: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Era una regla que tenía Dios con el pueblo de Israel. Si van a ir a la guerra, pregunta quién tiene miedo para que lo mandes a su casa. ¿Por qué Dios tendrá una ley así? ¿Se han puesto a pensar, hermanos, que la cobardía es contagiosa? Eso es precisamente lo que está tratando de evitar nuestro Dios en su pueblo. Mándalo a la casa, porque no quiero que contagie ese temor que tiene esa persona a todos los demás. Eso es lo que pasa hoy en día, todavía. Y todavía vemos la misma preocupación, la misma advertencia de parte de nuestro Dios acá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y el versículo 8. Cuando el Señor Jesús dice, pero los cobardes e incrédulos, siendo de esa lista, ¿verdad?, de mentirosos y todos ellos, dice el Señor Jesús, cobardes e incrédulos tendrán su parte en el fuego que arde con fuego y azufre, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ir al infierno por ser cobarde. Y tenemos tantos ejemplos. ¿Recuerdan el caso de Gedeón? Era un ejército de 32,000 hombres. Y Dios les dice, pregúntales quién tiene miedo para que se vaya a su casa. Estaban a punto de pelear con un ejército que dice que los camellos y todo lo que tenían, los madianitas, era tan grande que era como la arena del mar. Y están a punto de pelear contra este ejército y les dice a Gedeón, pregúntale a tu pueblo, al ejército, 32,000 hombres, ¿quién tiene miedo para que se vaya a su casa? Se fueron 22,000. De los 10,000 que quedaron, dice Dios, no, él no necesitaba 10,000 tampoco. Les hizo otro ejercicio, quedaron 300. Dios no necesitaba ni 32,000, ni 10,000, ni 300. Él lo que necesitaba eran hombres de fe que no tuvieran miedo de luchar, que confiaran en Él. Que fue exactamente lo que pasó con David. Y esta historia, hermanos, quiero ser breve con esto. Conocemos la historia de David y Goliat. Cada vez que el filisteo se presentaba en las mañanas y le decía a todo el pueblo a retarlos, a pelear, si ustedes ganan, si gana uno de ustedes, nosotros los serviremos, pero si yo le gano, ustedes nos servirán. Y cada día él retaba al pueblo de Dios. ¿Y cómo era la reacción del pueblo? Dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David escuchó eso. Este joven pastor de ovejas escuchó al filisteo incircunciso y no tuvo miedo. Incluso se ofendió, se molestó. Y cuando él explica por qué podía ganar a este hombre filisteo, él dijo, yo he ganado a un león, yo le he ganado a estos animales cuando agarran a una de mis ovejas y Dios me ha ayudado. Entonces, aquí hay una sugerencia. La próxima vez que ustedes, hermanos o amigos,
La próxima vez que ustedes estén dentro o enfrente de un problema muy grande que da miedo, acuérdense de cómo Dios los ha sacado de otras cosas antes. Fue lo primero que hizo David. Él no está viendo la altura, ni la fuerza, ni la habilidad que tiene ese soldado. Él dice, Dios me ha librado antes, lo va a volver a hacer. ¿Por qué todos tenían miedo? ¿Y por qué David no? Porque David confiaba que Dios, y fíjense que la frase que él usa, Jehová de los ejércitos. Qué bonita frase. ¿Por qué nosotros no usamos esa frase cuando estamos ante un problema? Que el que está conmigo, Jehová de los ejércitos, está de mi lado. No hay nada que sea más grande que Él. No hay algo que Él no pueda controlar. No hay alguien que le pueda hacer lucha. No hay razón para nosotros temer. Esta, hermanos, es la clave. Y quiero que vayamos leyendo los últimos textos. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 8. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Dios no nos da un espíritu de cobardía. Y Él lo dice, hermanos, por experiencia. Fíjense lo que dice, hermanos. Yo voy a leer rápidamente los textos para no perder un poquito de tiempo buscándolos, pero Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10, dice de esta manera: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dice el apóstol Pablo a Timoteo aquí en el capítulo 4 y en el versículo 16 al 17, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El mismo apóstol Juan ahí, pero en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, hablando el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hebreos capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquí hay un dato interesante. ¿Ustedes sabían que el mandamiento más repetido en la Biblia es el que nos dice, no temas? Algunas de las personas que han estudiado, ¿verdad?, y han escudriñado acerca de este tema, dicen, o eso es lo que se dice, que hay 365 referencias en la Biblia acerca de no tengas miedo, haciendo alusión de que necesitas una por día. Hay tantos textos en la Biblia en los cuales Dios nos anima y nos invita a que no tengamos miedo. Y en este momento, hermanos y amigos, hay personas que necesitan bautizarse, o ya sea reconciliarse con Dios.
Y es bien triste que una de las razones por las que no obedecemos a Dios es porque nos da miedo. Y en todo este sermón hemos hablado acerca de esta pregunta. ¿A qué le tienes miedo? ¿A la responsabilidad? ¿A levantar la mano? Yo le preguntaba a los jóvenes, ¿alguna vez han tenido esa necesidad de bautizarse? Todos dijeron que sí. Yo recuerdo que la tuve en 2 ocasiones. Y la primera no levanté la mano. Y por mucho tiempo yo sentía esa carga de, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no me animé? Y la segunda, fue aquí. Estaba sentado, yo creo que en la segunda o tercera banca, una serie de jóvenes. Estaba lleno el edificio. Pero en ese momento, no sé por qué, pero es lo menos que te preocupa. ¿Cuánta gente hay en el lugar? Cuando tú estás decidido y quieres hacer eso, tu corazón empieza a latir rápidamente, sientes la emoción y la necesidad de hacerlo, y ahí es cuando el diablo más trabajo está haciendo. No te levantes. Empieza a meter ideas en nuestra cabeza y muchas veces nos gana. En este momento, ya no te voy a preguntar a qué le temes. Yo quisiera saber por qué. ¿Por qué le temes a eso? Un texto, hermanos, para terminar. Dice Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Si tú en esta tarde has entendido la necesidad de entregar tu vida al Señor, y si te has detenido por tener miedo a algo, no soy yo, Israel, o cualquiera de los hermanos que te está diciendo, anímate. Es Dios mismo a través de su palabra. No temas, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Te invitamos a través de este himno de invitación. Gracias.